Bueno, entonces sí, formalmente estamos dándole la bienvenida a la última actividad de este año, un año muy cargado para todos los romanistas, porque han habido múltiples actividades por todo el país y en el exterior, donde hemos participado, y en el cual el colegio siempre ha llevado la representación. Juntamente a Mirta Álvarez, es el espacio que compartimos hace muchos años, las dos cátedras de UBA aquí en el instituto. Le damos la bienvenida nuevamente. En esta mesa redonda, me parece que hay alguien que tiene abierto algo, algún micrófono o algo. La mesa redonda está titulada como Hasta que el derecho nos separe, evolución jurídica del matrimonio y su disolución desde Roma a la actualidad. Y las que van a exponer van a ser dos queridas profesoras, amigas de todos nosotros, especialistas en romano, que son Adriana Beatriz Martinuz y Anabela Falluto Caed. Yo agradezco en nombre de Mirta también el espacio que las autoridades nos da al instituto desde hace muchísimos años. En este momento, en los últimos años, agradecemos a nuestro presidente, al Ricardo Gilavedra, el doctor Ricardo Gilavedra, que sigue confiando en nosotros, nos sigue dando el espacio y nos permite al derecho romano estar juntamente a las otras disciplinas a través del Congreso, del colegio. También el agradecimiento a Infoacadémicas, Daniel en este caso y todos, porque permanentemente nos dan el apoyo de todo cuanto necesitamos. Muchísimas gracias. Esto no sería posible sin ustedes. Bien, dicho esto, yo voy a hacer una pequeña introducción al tema, muy pequeña. Y después, no, Mirta, vas a hablar vos primero, ¿no es cierto? Vas a presentar. Disculpame, Mirta. Vas a hacer la Voy a presentarla, sí. Sí, ¿Querés que primero haga la presentación? Sí, yo hago un pequeño comentario. Bueno, sí, por favor. Bueno, por favor. Voy a leer el currículum abreviado que hemos abreviado, o sea, pero ustedes igual las conocen, de las dos expositoras en el orden que van a exponer. O sea, primero va a exponer Adriana Martinuz, así que primero voy a leer su currículum, y después Anabela Falluto Caed. Con respecto a Adriana Martinuz, es abogada, además de título de abogada, ha cursado estudios de posgrado, una diplomatura en Derecho Romano Público y Privado, un curso de posgrado en Derecho Público Romano, cursos sobre el nuevo Código Civil, cursos sobre gestión de aulas virtuales. Es además secretaria del Departamento de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde el año 2008, miembro del Instituto de Investigación Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, miembro activo del Instituto Díaz Vialet de la Universidad Católica de Córdoba, que nos están presentes la directora y la secretaria. Desde Córdoba nos están presentes y escuchando, integrante del grupo de trabajo Aspectos Actuales del Derecho Romano, miembro ad honorem del Comité de Redacción para la revista de Derecho Romano Pervivencia, miembro del Instituto de Derecho Romano del Colegio Público de Abogados desde el comienzo del instituto en el año 2007. Miembro activo de la Asociación de Derecho Romano de la República Argentina y del Seminario Permanente sobre Investigación de Historia e Instituciones de Derecho Romano del Instituto Ambrosio Gioja de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado proyectos, ha participado en proyectos de investigación desde el año 2017, en sucesivos proyectos, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad del Salvador. Es docente de Derecho Romano en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de El Salvador, y tiene una publicación sobre la nueva clasificación de las magistraturas en Roma, con la doctora Nelly Lousán de Solimano. Ella ha escrito el capítulo de magistraturas ejecutivas. Bueno, ahora vamos a presentar a la siguiente expositora, que es Anabela Falluto Caed, también abogada, recibida en la Universidad de Buenos Aires, es profesora de Derecho Romano y de otras asignaturas en la Universidad de Buenos Aires, tanto en Derecho como en el ciclo básico, en la Universidad del Salvador, en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Kennedy. Es miembro de ADRA, la Asociación de Derecho Romano de la República Argentina, de la Escuela Iuri Serviana de Chile y de la Asociación Iberoamericana de Derecho Romano. Integró un grupo de investigación en el Instituto Gioja
y actualmente está integrando un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Es doctoranda en el doctorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador y actualmente vocal titular de la Comisión Directiva de la Asociación de Derecho Romano de la República Argentina, ADRA. Miembro también del Instituto de Derecho Romano del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del Comité de Redacción de la revista Pervivencia de Derecho Romano de la Universidad de El Salvador. Miembro activo del Instituto de Derecho Romano Agustín Díaz Vialet de Córdoba, ha participado en numerosos seminarios en Derecho Administrativo en el Instituto Nacional de la Administración Pública, ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y es autora y coautora de diversas publicaciones. Bueno, ya están presentadas las dos, lo dejo al doctor Costa para que haga la introducción al tema y ya comienza la actividad. Gracias. Sí, gracias, Mirta, muchas gracias. La introducción va a ser breve para que las profesoras, las panelistas puedan exponer este tema que es siempre muy de mucho interés. La costumbre es hacer una pequeña entrada en el tema y sobre todo, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio fue tenido en cuenta no solamente por los romanos, sino también por todas las civilizaciones concomitantes del mundo antiguo. Todas de una manera u otra tuvieron presente lo que es el matrimonio. Para los romanos, como decíamos con nuestra querida maestra Solimano, es una unión de hecho, hay un elemento de hecho que es objetivo, que es la convivencia, a la cual para que hubiese matrimonio tenía que existir lo que era la affectio maritalis, es decir, esa intención de que fuese matrimonio. La idea a los romanos les funcionó muchísimo, fue un excelente modo, si bien no era un acto jurídico, sino era una relación de hechos a la cual se le daban efectos jurídicos, fue importante para la legitimación de los hijos, para la convivencia entre el hombre y la mujer, el respeto mutuo que se tenían como marido y mujer, el desenvolvimiento incluso de la mujer dentro de la familia, que era muy importante. Y había una movilidad social muy, también que era tenida en cuenta, que era la dote, el poder que tenía la dote en cuanto a la movilidad social, porque la esposa aportaba una cantidad muy importante, que era de su propia familia, que era la dote. Entonces, que después tuvo regulaciones y intervenciones, digamos, de parte de las autoridades romanas en cuanto a la devolución de la dote y una serie de situaciones. Bien, con esto, dicho a grandes rasgos, Modestino da una definición en Digesto 2321, Justiniano en las institutas también 1.9 Proemio dan ideas que más o menos coinciden ambas, pero también no era en forma definitiva. Y ya con esto voy finalizando, sino que en un momento dado se producía la disolución, que podían ser por causas sobrevivientes a los contrayentes, como ser la muerte de uno de ellos, o la caída en esclavitud, una capitis diminutiva máxima, y si no, era cuando por voluntad de los propios contrayentes, decían que el affectio maritalis, expresaban que el affectio maritalis se había terminado, realmente esa era la razón, y ahí podíamos tener el divorcio propiamente dicho, o el repudio, cuando era una de las partes que dejaba, digamos, a la otra fuera de esta unión. Entonces, con esto y el título subjetivo, no hasta que la muerte no separe, sino hasta que el derecho no separe, dejo en compañía de nuestras queridas profesoras o invitadas para que sigan ilustrándonos muy bien sobre el tema. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación para este panel, principalmente al doctor José Carlos Costa y a la doctora Mirta Álvarez, que nos dan esta oportunidad de exponer. Y también agradezco a todos los colegas presentes, que en este horario sé que es bastante difícil que estén, pero bueno, es grato verlos en pantalla, al menos verlos en este momento y que nos acompañen. Bueno, agradezco también al doctor José Carlos Costa porque hizo la introducción en cuanto al matrimonio romano y me ahorró parte de tiempo de exposición.
en cuanto no podemos hablar del instituto del divorcio sin saber lo que era el matrimonio romano en sí. Como dijo el doctor Costa, todos sabemos, veo que somos todos romanistas, sabemos que el matrimonio era una unión de hecho formado por dos elementos, el elemento objetivo, que era la convivencia del hombre y la mujer, y el elemento subjetivo, que era la intención de ser marido y mujer, lo que los romanos llamaron affectio maritalis. Existían, como dijo el doctor Costa, causales ajenas a la voluntad de los cónyuges que hacían disolver el matrimonio y causales propias de la voluntad de los cónyuges que es a lo que nos vamos a abocar hoy, que es el divorcio, el instituto del divorcio. El divorcio en Roma existió desde los comienzos, bastaba con que se perdiera la affectio maritalis, esa intención de ser marido y mujer, para que cesara el matrimonio. En los primeros tiempos, tanto es así que si una persona estaba unida en matrimonio y comenzaba una nueva unión convivencial con otra persona y se le daba el carácter de affectio maritalis a esa nueva unión convivencial, se entendía que se había disuelto el matrimonio, el primer matrimonio, y había comenzado un segundo matrimonio. No se hablaba de bigamia. Esto va a cambiar ya en épocas posclásicas y con el advenimiento del cristianismo, porque se le va a dar una idea distinta a este consentimiento inicial, que si bien en épocas anteriores debía perdurar en el tiempo para que subsistiera el matrimonio, posteriormente se daba al inicio y el matrimonio cesaba solo por fallecimiento de uno de los cónyuges o por divorcio. El término divorcio viene de divertere, que es ir por caminos separados, y lo que significaba era que el hombre y la mujer habían tomado distintas vías. En un principio se utilizó el término repudio en épocas anteriores, luego se pasó al término divorcio y luego se empleó el término divorcio para cuando era por mutuo consentimiento y el término repudio cuando era que uno de los cónyuges repudiaba al otro por alguna causal. Con respecto a esto, Modestino nos dice que se dice divorcio entre marido y mujer y en cambio a la mujer se le envía repudio. Hay una antigua ley atribuida a Rómulo, que nos cuenta Plutarco de esta ley, en Vidas de Rómulo 22.3, que decía que no era lícito a la mujer repudiar a su marido, pero que el marido podía repudiar a la mujer por tres causales: envenenamiento de la prole, sustracción de las llaves y adulterio. Fuera de estas causales debía dejar la mitad de sus bienes a la mujer y la otra mitad sacrificarla a seres, y también debía hacer un sacrificios a los dioses infernales. ¿Cómo se interpretan estas causales? El envenenamiento de la prole se refiere a que la mujer tomara algún brebaje o algún fármaco que le produjera el aborto. Con la sustracción de las llaves se refería a las llaves de la bodega, porque existía una prohibición expresa por parte de los, en esta época, de que la mujer bebiera vino. ¿Por qué se le prohibía este hecho de beber vino? Hay varias interpretaciones que se dan al respecto. Unas dicen que en realidad se prohibía el vino de los sacrificios y que esto les daría a las mujeres un poder adivinatorio y que podría llevarlas a decir cosas inconvenientes o hablar de más o revelar secretos familiares. Para otros dicen que en realidad el vino les hacía perder el control y por lo tanto llevarlas a cometer adulterio. Tanto es así que era costumbre en épocas primitivas que el marido o hasta un varón de la familia, hasta primo segundo, cuando ingresaban al hogar, besaran a la mujer en los labios, era el ius osculi, para comprobar realmente si habían bebido vino y habían deshonrado de esta forma a la familia. No era un gesto cariñoso, sino que era precisamente para descubrirla en alguna falta. El adulterio, bueno, la otra causal no te requiere mayor explicación, era la mayor ofensa que se podía hacer tanto al marido como a la misma familia. Si bien la posibilidad de divorcio existe desde un principio, no eran frecuentes
y eran mal vistos por la costumbre, porque tanto Cicerón dice que los mayores quisieron que los matrimonios fueran permanentes, y mismo también Aulo Gelio refiere que 500 años después de la fundación de Roma no existían acciones para devolución de la dote porque los divorcios no eran frecuentes. Con respecto al primer divorcio que nombra Aulo Gelio, es el de Espurio Carvilio Ruga, que se divorcia de su mujer porque él, cuando contrae matrimonio, había jurado ante los censores que lo hacía para tener hijos. La mujer era estéril, por lo tanto debe repudiarla. Pero en realidad no se sabe si fue el primer divorcio, porque lo que se trató es la primera vez que se habla de la necesidad de devolver los bienes dotales a la mujer, dan las acciones dotales y las cauciones dotales. Con respecto, también había una costumbre que cuando los matrimonios tenían unas desavenencias, iban a una mediadora especial, que era la diosa Viriplaca, y ahí solos, en presencia de la diosa, la Viriplaca, la que aplaca a los hombres, se decían todo lo que se le vinieran ganas, lo que quisieran, y parece que salían reconciliados. Pero parece ser que después la diosa pierde este poder conciliatorio y a finales de la República y comienzos del Principado eran frecuentes los divorcios y por razones insignificantes. También por cuestiones políticas se hacían matrimonios y también se realizaban el consiguiente divorcio luego de esos matrimonios para establecer alianzas políticas. Así tenemos el de Sila, el de Pompeyo, Julio César, Augusto, Marco Antonio, que se casaban y se divorciaron varias veces. Precisamente Augusto, a pesar que él hizo uso de esta institución del divorcio, va a través de su legislación matrimonial y de la ley Iulia Papia Poppaea, va a tratar de restringir el divorcio, si bien va a continuar siendo libre, pero va a sancionar a aquellos con penas pecuniarias en cuanto a la restitución de la dote, aquellos que se divorciaran sin alguna causal justificada. No existía ninguna formalidad en cuanto al divorcio, como tampoco lo había en cuanto al matrimonio, pero a partir de se utilizaban algunos términos que no eran obligatorios, ten a ti tus cosas, o llévate tus cosas, o cuídate tú de tus cosas, pero sin ser obligatorio. Es el emperador Augusto quien, a partir de la ley Iulia de adulterios, establece que se le va a tener que enviar al cónyuge que repudia al otro un libelo a través de un liberto y en presencia de 7 ciudadanos romanos, todos púberes. En realidad, este requisito se hace porque esta ley Iulia de adulterio obligaba al marido a repudiar a la mujer si era sorprendida en adulterio. Y si no lo hacía, podía ser acusado de lenocinio. Se le daba un plazo de 60 días para que iniciara esta acción por adulterio, y si ese plazo se contaba a partir de este envío de este libelo. Por eso era requisito el envío del libelo. Bueno, esto en las épocas antiguas y clásicas, entonces, resumiendo, el divorcio siempre existió y era libre. ¿Qué pasa en el derecho postclásico? Y esto lo tenemos que ver a través de las ideas cristianas y cómo van a influenciar en esta materia. Ese consentimiento, esa affectio maritalis, que en un principio, como dijimos en la época anterior, debía perdurar en el tiempo, y cuando no perduraba la sola pérdida de affectio maritalis, hacía cesar el matrimonio, el consentimiento inicial cambia en el derecho postclásico, se da de una vez y no se interrumpe hasta tanto no se pierda esperen que me salió un cartel del antivirus, se disuelve el matrimonio cuando se produce la muerte o el divorcio. Por lo tanto, ya acá, si se
realizaba un nuevo matrimonio subsistiendo el anterior, sí se habla de bigamia. Sabemos que para los cristianos o para el cristianismo, para la nueva religión, el matrimonio es un sacramento y por lo tanto es indisoluble. Así que vamos a ver que en la legislación posclásica sobre el divorcio se va a caracterizar precisamente por la tensión entre la libertad del divorcio y las medidas que toman estos emperadores cristianos para restringirlos, sin llegar a prohibirlo. Siempre existió la posibilidad del divorcio, pero vamos a ver que van a surgir restricciones. Estas medidas restrictivas en cuanto al divorcio comienzan con Constantino y terminan con Justiniano. Constantino en el año 331 va a dictar una constitución que va a establecer que el divorcio por mutuo consentimiento sigue siendo libre, pero que el repudio, el divorcio unilateral, tiene que estar causado. Las causas que se le podían atribuir a la mujer era el adulterio, el ser envenenadora o ser alcahueta. En tanto que para el marido, para la mujer podía alegar en contra del marido el ser envenenador, homicida o violador de sepulcros. Las penas que se van a establecer en caso que hubieran divorciado fuera de estas causales, para la mujer era la pérdida de todos sus bienes a favor del marido, además era deportada a una isla desde donde permanecía y no podía contraer, por supuesto, matrimonio. Para el marido que repudiara a la mujer fuera de las causales establecidas, debía devolver la dote y además se le prohíbe contraer justas nupcias. Y a pesar de ello contraía un nuevo matrimonio, se facultaba a la primer mujer a ingresar al domicilio del marido y apoderarse de la dote de la segunda mujer. Aproximadamente un siglo más tarde se va a dictar en el año 421 una nueva constitución de los emperadores Honorio y Constancio II y se refiere al divorcio unilateral y habla de causas graves, causas leves y otras causas, pero sin hacer mención a cuáles son esas causas. En caso de causas graves, uno de los cónyuges, el otro puede divorciarse libremente sin incurrir en pena. En caso que el marido hubiera alegado una causa grave para repudiar a su mujer y la acusaba de algún delito, debía perseguirla criminalmente y además entraba en posesión de los bienes y recuperaba las donaciones nupciales, quedando facultado para contraer justas nupcias. Si hubiera alegado una causa leve, recuperaba las donaciones, pero las dotes debía devolverla a la mujer y para contraer un nuevo matrimonio debía esperar un bienio. En el supuesto que repudiara a su mujer sin ninguna causa, se perdía las dotes, las donaciones nupciales y se lo condenaba a un celibato perpetuo. Cuando la mujer repudiaba al marido por una causa grave, quedaba dueña de la dote y asimismo recuperaba la libertad para contraer matrimonio, pero debía esperar 5 años. Pero si alegaba una causa leve, perdía la dote, las donaciones nupciales y además no adquiría la facultad de contraer nuevo matrimonio. Si efectuaba un repudio sin causa, se la castigaba más severamente, perdía las donaciones, la dote y sufría una deportación y se le negaba el derecho del ius post limine. En el año 449, los emperadores Teodosio y Valentiniano III van a dictar una nueva constitución sobre la materia, amplían las causales de divorcio, pero acá sí ya van a establecer un requisito para el divorcio, es decir, van a tener que enviarse un libelo notificando el divorcio, ya sea por mutuo consentimiento o por repudio por voluntad de una sola de las partes. Justiniano va a reordenar toda la materia en cuanto al divorcio, lo va a hacer a través de la novela 22 y la novela 117. En la novela 22 va a hablar de 4 clases de divorcio: el divorcio por mutuo consentimiento, el divorcio bona gratia, lo que él llama bona gratia, el divorcio unilateral sin culpa y el divorcio unilateral por culpa de uno de los cónyuges. En cuanto al divorcio por mutuo consentimiento, en la novela 22 lo va a permitir, pero en la novela 117 lo va a prohibir expresamente y va a castigar a aquellos cónyuges que se divorcian
por mutuo consentimiento a ser enviados a un monasterio donde van a tener que permanecer y van a perder los bienes a favor de sus hijos si los tuviere, o a favor de sus ascendentes, o también a favor del monasterio si no tuviesen hijos, pero una tercera parte de los bienes siempre iban al monasterio para su subsistencia. Esto dura hasta Justino II, que luego va a volver a permitir el divorcio por mutuo consentimiento. El divorcio bona gracia se da cuando existe alguna causal que no es imputable a alguno de los cónyuges, pero que impide la continuidad del vínculo matrimonial. En la novela 22 va a establecer dentro de estas causales que uno de los cónyuges decidiera pasar a mejor vida, es decir, a una vida monástica, para él eso era mejor vida, que la impotencia del marido, si el marido era impotente, la mujer debía esperar 3 años de celebrado el matrimonio, y luego de pasados esos 3 años, recién ahí podía pedir el divorcio y recuperar la dote. Cuando uno de los cónyuges hubiera caído en cautiverio, y acá vamos a hacer una salvedad. En las épocas arcaicas y clásicas, el hecho de caída de cautiverio de uno de los cónyuges disolvía ipso iure el matrimonio. Justiniano, con esta idea de restringir los divorcios, va a establecer que no se va a disolver el matrimonio ipso iure, sino que si se tiene certeza de que el cónyuge cautivo está vivo, el matrimonio no se puede disolver. Si no existe certeza si está vivo o muerto, el cónyuge que quedó libre va a tener que esperar 5 años para contraer nuevo matrimonio. Con respecto a la caída de la esclavitud, y también va a hablar de la ausencia del marido por causa de la milicia. Si el marido estaba ausente más de 10 años por causa de la milicia, se le preguntaba si tenía intenciones de continuar con ese matrimonio, y la mujer recién ahí podía pedir el divorcio. Luego en la novela 117 va a enumerar dentro de estas causales de divorcio bona gracia, va a dejar solo la impotencia del marido, la caída en cautiverio y la entrada a la vida monástica de uno de los contrayentes, de los cónyuges. El emperador León va a agregar una nueva causal de divorcio bona gracia, que es la locura. Cuando la mujer era la que se volvía demente, caía en demencia, el marido debía esperar 3 años para contraer un nuevo matrimonio, es decir, para poder pedir el divorcio y contraer un nuevo matrimonio, en tanto que la mujer debía aguantarse 5 años al marido demente para poder pedir un nuevo matrimonio. Era un plazo siempre más amplio para la mujer, no sabemos por qué criterio, ¿no? El divorcio unilateral sin causa va a ser ilícito, y las sanciones que se van a establecer es que la mujer perdía la dote y las donaciones nupciales, y solo podía contraer matrimonio después de 5 años, pero si igualmente contrae un matrimonio antes de esa época, ese matrimonio era considerado ilegítimo. En la novela 134, las penalidades van a aumentar, y es que el cónyuge que se divorcia sin causa o que se divorcia por mutuo consentimiento va a ser relegado a un convento, pierde los bienes a favor de sus descendientes o ascendientes, o si no tuviesen ni descendientes ni ascendientes, sobre el mismo convento, a favor del mismo monasterio, y solo podrán salir de ahí si antes de llegar al monasterio se arrepienten, se reconcilian y se le condona la pena. El divorcio unilateral por justa causa, también en la novela 22, Justiniano va a nombrar algunas de las causales de divorcio, pero lo reordenan en la novela 117, y que va a establecer para ambos cónyuges la conjura de la otra parte contra el emperador y el atentado contra la vida de uno de los cónyuges. Ahora bien,
El marido podía establecer como causales de divorcio con respecto a la mujer el adulterio, que la mujer, sin saberlo él, comiera con otras personas, sin saberlo él, hablara con extraños, o prohibiéndolo, o sin saberlo, acudiera a teatros, a espectáculos públicos, también podía pedir el divorcio. La mujer, con respecto al marido, podía pedir el divorcio si la hubiera acusado falsamente de adulterio, si la hubiese inducido a la prostitución, o también va a poder pedirlo si el marido tuviese mujer dentro de su hogar, manteniendo, por supuesto, relaciones íntimas, o en la misma ciudad frecuentara la casa de otra mujer y luego de ser advertido 3 veces por los familiares de la mujer, podía recién ahí pedir el divorcio, la mujer. Es decir, que vemos cómo se tratan distintas formas el adulterio de la mujer y del marido. Con respecto a las consecuencias del repudio con justa causa, eran la pérdida de los bienes dotales y de la donación nupcial por parte del cónyuge culpable. Para el caso de que el matrimonio se hubiera celebrado sin bienes, sin dote, se perdía la 4ª parte de los bienes. La mujer que hubiera cometido adulterio se la va a sancionar más severamente, era despojada de sus ropas, azotada, y luego de ser tonsurada era enviada a un convento donde debía permanecer por lo menos 2 años, y solo el exmarido podía sacarla de ese monasterio, y si moría el marido quedaba de por vida relegada del monasterio. En cuanto respecto a los hijos, qué política se tomaba en cuanto a la atribución de los hijos, vamos a ver que en las épocas antiguas los hijos quedaban con el padre, pero esto lo vemos por la misma idea de familia romana y de patria potestas. A partir de Diocleciano y de Maximiano, se va a dejar al arbitrio judicial, sin esclarecer demasiado en qué se debería basar ese arbitrio judicial, para que los hijos quedaran con uno u otro cónyuge. Y Justiniano luego va a establecer el criterio de culpabilidad para otorgar o no la guarda de los hijos a uno u otro cónyuge, y también el que tuviese mayor o menor riqueza para alimentarlos. Bueno, en conclusión, vamos a ver que el divorcio en Roma siempre fue permitido, pero que si bien la legislación pospráctica y los emperadores cristianos trataron de restringirlo, no lograron hacerlo. Recién en la Edad Media se va a tomar el divorcio como un vínculo indisoluble, el matrimonio como un vínculo indisoluble, y por lo tanto se va a prohibir el divorcio a la luz de la legislación canónica. Esto en cuanto al derecho romano, lo he sintetizado lo más posible para tener tiempo de hablar, que nos dé el tiempo también para explicar que lo va a hacer ahora Anabela, la evolución del divorcio en nuestro derecho, y que vamos a ver que se da lo contrario al derecho romano. En derecho romano, desde una libertad absoluta de divorcio, hubo medidas para restringirlo, y en nuestro derecho vamos a ver que desde una prohibición del divorcio se llega ahora a una libertad absoluta de divorcio. Le cedo entonces la palabra a Anabela. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco, bueno, no quiero reiterar, pero agradezco al doctor José Carlos Costa y a Mirta Álvarez por la oportunidad que nos dan hoy de estar acá. Voy a tratar de, en poco tiempo, darles algún panorama de lo que ha pasado, de lo que hemos vivenciado a lo largo de nuestra historia, ¿no? De nuestra joven historia como país. A ver si se ve. Bien. ¿Se ve bien ahí? Vemos tu foto. Ahí. Sí, gracias. Bueno, entonces como antes nos habían
referido el título, nos parece como que era original, ¿no? Esto hasta que el derecho nos separe, ¿no? La oportunidad de que tengamos de, quizás cuando ya un vínculo no funciona, de poder recurrir al divorcio, ¿no? Y bueno, vamos a hacer como un breve recorrido, como les estaba adelantando, ¿sí? A ver, que no me falle la tecnología. Queriendo. Ahí estamos. Bueno, no me voy a explayar demasiado en el tema del matrimonio, pero como comentamos o como hizo referencia Adriana, sí, antiguamente lo que valía o lo que estaba contemplado era el matrimonio religioso, ¿sí? Esto, de hecho, también lo vamos a observar en la ley 2393 del año 88, 1888. De hecho, no cabía la posibilidad de pensar en un matrimonio de personas de un mismo sexo, ¿no? El matrimonio estaba contemplado como esa unión entre hombre y mujer, hombre y mujer. Bueno, actualmente sabemos, ¿sí?, que existe la unión convivencial, ¿sí?, y el matrimonio con personas que se puede dar en personas de diferente sexo o de un mismo sexo. Pero bueno, nos vamos a continuar con lo que es lo que nos importa hoy, que es el tema de la disolución del vínculo matrimonial como consecuencia del divorcio. Ahora bien, antes que nada, aclarar unas cuestiones, ¿sí? Cuando hablamos de disolución no es lo mismo que nulidad, ¿sí? Seguramente todos los que estamos conectados acá lo tenemos muy en claro, pero no viene de mal pensar y tener en cuenta que si hablamos de nulidad, estamos hablando, los efectos que va a tener esta nulidad es, de alguna manera, ese matrimonio nunca existió, ¿no? Como consecuencia de traer aparejado o contener vicios sustanciales. En cambio, cuando hablamos de solución, hablamos de un vínculo que tuvo sus efectos y que extingue, ¿no? Se extingue. Acá viene la diferencia entre efectos ex tunc y efectos ex nunc, ¿no? Que van a ser los que tenga para futuro la disolución por divorcio. Vamos a ver entonces, en cuanto a nuestra legislación, la evolución que ha tenido nuestro país, la evolución a lo largo de nuestra historia. Bien. Y acá me parece importante, ¿no?, tener en cuenta, sobre todo las primeras regulaciones, como hice mención recién, ¿no? El tema del dominio de la legislación canónica, ¿no? Esto lo cual va a tener una clara influencia en que a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de los años, no se permita lo que hoy conocemos como divorcio vincular, sino que vamos a ver que las distintas legislaciones que se van a ir dictando, hasta llegar a la 23.555, ¿sí? Vamos a ver que de alguna manera cuando se hable de divorcios o en algunas oportunidades, este efecto va a ser la de separación, ¿no? El tema de que, bueno, se me permite quizás no cohabitar con el otro, pero no puedo volver a contraer matrimonio si así lo quisiera. Entonces vamos a ver, sobre todo, que esto lo vemos, ¿no? Esta influencia canónica en el Código Civil de Vélez-Sarsfield, ¿no? Nuestro primer código que entró en vigencia en 1871. Vamos a ver que, de todos modos, por más que se va a admitir el tema de la separación personal, el tema de que va a existir esta concepción de divorcio como sanción, ¿no? Estamos buscando básicamente un culpable. ¿Quién es el culpable de que esta unión no sea exitosa, ¿no? Y esto también lo vamos a ver que en el contenido, ¿no?, que va a existir durante mucho tiempo, va a ser un contenido, una concepción moralizante, ¿no?, del matrimonio, ¿no? Con esto de los deberes, de hecho, nosotros, bueno, por un tema de tiempo no me he detenido a ver los requisitos, los impedimentos, los deberes y demás, pero tenemos que pensar que hasta la reforma del Código actual, me estoy adelantando, había un deber legal de fidelidad, cosa que hoy en día no está. Este es el deber moral, pero no el deber legal de fidelidad. Bien. Acá me estoy yendo para atrás. Vamos entonces al divorcio en nuestra legislación y la devolución normativa. Vamos a ver entonces que a lo largo de nuestra historia vamos a pasar en un primer momento por la ley 2393, que, bueno, sobre todo va a hacer hincapié en esto de la indisolubilidad del vínculo. Vamos a pasar luego a nuestro recorrido
por la ley 14394 del año 1954, que va a reconocer, va a tener efectos menos de un año, en donde sí se va a introducir el concepto de divorcio, ¿sí? Pero prácticamente no se va a poder llevar a la práctica porque entra en vigencia en el 55 y en el 56 se deja sin efecto. Luego vamos a ver la injerencia de la ley 17711 del año 68 y esta aparición de lo que vamos a ver ahora como divorcio remedio. Y luego, bueno, la ley 23515, que es la del divorcio vincular, que es la que va a receptar de alguna manera el divorcio vincular en nuestro derecho. Vamos al Código Vélez, entonces, en resumidas cuentas, vamos a ver que en el Código de Vélez, ¿sí?, como mencioné antes, estamos sometidos a la influencia está de la legislación canónica. Se va a hacer una diferenciación entre matrimonios entre católicos e incluso los mixtos, ¿no?, con autorización de la Iglesia. ¿Qué pasa? En cuanto a las causales de divorcio, va a tener injerencia la Iglesia en este caso, y solo los jueces civiles van a intervenir en los efectos civiles del divorcio, ¿sí? Pero estamos hablando de divorcio como concepto o como, de alguna manera, sinónimo de separación. También tenemos que pensar, estaba también la posibilidad, y esto está receptado en el Código de Vélez, artículo 198, donde también se contempla aquellos matrimonios celebrados entre no católicos. Entonces acá en estos casos también hablamos de la posibilidad que tuvieron de no disolver el vínculo, pero sí la separación personal. Vamos a ver también que no está contemplado en el Código de Vélez el divorcio por mutuo consentimiento, ¿no? Porque estamos bajo la injerencia del concepto de divorcio como sanción. O sea, el divorcio como sanción lo que tiene en cuenta es el hecho de imputarle a una de las partes, ¿no?, una causa que es la que genera, de alguna manera, la imposibilidad de seguir juntos. Bien. Vamos a ver que como causales, ¿no?, causales imputables a uno de los cónyuges en el Código de Vélez, vamos a encontrar, por ejemplo, el adulterio de la mujer o del marido, la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, y también están contempladas las ofensas físicas o malos tratamientos. Pero, ¿cuáles van a ser los efectos de la sentencia en este Código de Vélez? Bueno, se extingue el deber de cohabitación, pero subsiste este deber de fidelidad, por eso también esto va de la mano de no poder contraer, ¿no?, una nueva unión. Pasamos en el tiempo, ¿sí? Vamos a ir a la ley 2393 del año 88, va a seguir con va a mantener el carácter indisoluble del matrimonio, va a contemplar un artículo, que va a ser el artículo 64, ¿no?, donde va a tomar la palabra divorcio como sinónimo de separación personal. También va a rechazar esta normativa, el divorcio por mutuo consentimiento, y va a ampliar las causales del divorcio sanción. Amplía causales como la provocación de uno de los cónyuges al otro a cometer adulterio u otros delitos, las servicias, las injurias graves y el abandono voluntario y malicioso. En definitiva, estas causas podemos ver que están todas referenciadas o referidas o vinculadas con conductas injuriosas, ¿no? Bien. Ley 14394, del año 54. Esta ley, que va a tener escasos efectos en nuestra legislación, va a incorporar, por el artículo 31, el concepto, lo que es el divorcio vincular, ¿sí? Es más, lo que tenía prevista esta ley era que, en principio, lo que podían hacer el matrimonio, o sea, los contrayentes, podían optar por una separación personal y transcurrido un año, ¿no?, de haber obtenido la sentencia de separación personal, tenían al año de haberse dictado esta sentencia, podían ejercer la opción de convertir esta separación personal en un divorcio vincular. ¿Qué pasó con esto? Esto además, el tema de convertirlo en divorcio vincular era si en el lapso de ese año de la separación no se reconciliaban, ¿no? Esto también era importante tener en cuenta, porque se buscaba que de alguna manera que hubiera reconciliación. ¿Qué va a pasar con esta ley? Bueno, con esta ley lo que va a pasar es que entra en vigencia alrededor de junio, agosto del 55, y en el 56, a principio del 56, se deja sin efecto, por ende, muchos trámites que estaban en curso van a quedar sin efecto. Esto va a quedar sin efecto, esta modificación, esta introducción del divorcio vincular, por el decreto 4070 del 56, ¿no? Se va a declarar en suspenso, entonces, este artículo que permitía el divorcio
la posibilidad de volver a contraer matrimonio con otra persona, ¿no? Si así uno lo quería. Yo vengo hablando, sí, vengo hablando en la exposición, en esta breve exposición, de lo que es el divorcio sanción, el divorcio remedio, pero ¿qué significa esto, no? Y bueno, durante mucho tiempo nosotros en nuestra legislación, como venimos mencionando, vimos a esta posibilidad del divorcio como sanción, en el sentido de que, cuando hablamos de divorcio como sanción, lo que se tiene en cuenta es cuál es la causa del conflicto conyugal, a quién le podemos atribuir de alguna manera la culpa, ¿no? En esta no convivencia o en esta convivencia que quizás no está rindiendo sus mejores frutos. ¿Qué pasa? Vamos a ver que con el tiempo, y ahora ya lo vamos a ver, va a aparecer lo que es la idea de divorcio como remedio, ¿no? Que no va a interesar buscar cuál de los cónyuges es el culpable y que va a desencadenar en lo que es el divorcio. Ya lo buscamos culpables. Sería la síntesis. Bueno, Ley 17711, que todos la conocemos como del año 68, no solo por lo que ahora les voy a comentar de manera muy breve, sino porque es la ley que ha introducido mayores modificaciones al Código de Vélez, alrededor de 200 artículos. Bueno, justamente por medio de esta ley se va a introducir un artículo, que va a ser el artículo 67 bis, regulando, va a incorporar lo que podemos llamar divorcio, o llamamos divorcio remedio. ¿En qué sentido? Se va a regular el divorcio por presentación conjunta, ¿no? Esto es una novedad, el divorcio por presentación conjunta, pero acá divorcio no significa, ¿no? No tiene los efectos del divorcio vincular, sino que los efectos que va a tener es de la separación personal. Vamos a, de alguna manera, poder cesar en la cohabitación, pero subsiste el deber de fidelidad. En este caso se van a requerir 2 años de matrimonio y los cónyuges debían manifestar que existían causas graves que hacían moralmente imposible la vida en común. Esto a grandes rasgos y la importancia de esta ley, ¿no? Como un paso previo a la que va a venir después y que por motivos de tiempo, no me voy a extender en el desarrollo, pero sabemos que un granito para nuestro país fue el dictado de la ley 23.515 del año 87, ya vueltos nuestro país vuelto a la democracia, se van a suscitar previamente al tratamiento de esta ley debates, ¿no? Una ley muy cuestionada, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿qué pasa? ¿Seguimos admitiendo lo que es la separación personal, ¿no? O le damos la posibilidad a mucha gente, que de hecho para cuando se apruebe esta ley en el año 87 va a haber 2 millones de personas que van a poder regularizar gracias a esta ley su situación, porque quizás se habían separado, habían conformado una nueva familia, habían tenido hijos y sin embargo no podían regularizar la situación. Bueno, esta ley trajo muchos partidarios a favor de la misma y muchos detractores también, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, pero es importante pensar en que gracias a esta ley se incorpora el divorcio vincular, ¿no? Que va a permitir la disolución del vínculo matrimonial. Más allá de esto, sí, es bastante extenso la regulación, vamos a ver que hay un doble régimen en esta ley. La de la separación personal, que no produce la disolución del vínculo, y el divorcio vincular, ¿sí? Y para ambas, para separación personal como para el divorcio vincular, va a haber causales subjetivas, o esto quiere decir cuando uno de los contrayentes de alguna manera imputa causas graves respecto del otro, como el adulterio, la injuria y demás, también causas objetivas, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué? Porque también se va a incorporar, ¿no? Una de las causales objetivas que tiene que ver con el hecho de pedir la separación personal e incluso después convertirlo eventualmente, si no nos dan los plazos, en el divorcio, para el caso de aquellas uniones en las cuales ya llevan separados bastante tiempo, ¿no? Va a haber plazos y que no tienen voluntad de unirse, ¿no? Entonces esto también es importante. Tenemos que destacar que en esta ley se va a admitir el divorcio como sanción y como remedio, ¿no? Porque hay causales subjetivas, entonces acá estamos el divorcio como sanción, y las causales subjetivas que venimos mencionando y que por un tema de tiempo no voy a explayarme. Bueno, llegamos a nuestro código.
Es importante igual, más allá de lo que destaqué en cuanto a la ley 23.515, que permitió la regularización de cerca de 2 millones de personas que estaban en esta situación, hay una historia que me pareció interesante leer, ¿no? Que previo al dictado de la ley 23.515, ¿sí? Se cuenta la historia de un hombre, Juan Cejián, que en ese momento, hacia el año 78, era un juez en ese momento, tenía 42 años, divorciado, ¿sí? Tenía hijos, pero se había divorciado, y que conoce a otra chica, que se llama en ese momento Alicia Culiva, de 27 años, también empleada judicial, y que emprenden una historia de amor, ¿sí? Hacia el año 78. ¿Qué ocurre con esto? Al parecer, bueno, de esta unión van a tener una hija, ¿sí? Que nace en el año 84, y bueno, que obviamente, mientras todas las trabas que existían, mientras no la posibilidad de contraer nuevo matrimonio y demás, bueno, deciden plantear esto antes de que se dicte la ley, lo plantean ante la justicia. Y el caso va a llegar a la corte, ¿sí? Y de hecho, ¿por qué les traigo este ejemplo, ¿no? De esta pareja? Porque sorteando de alguna manera también, porque había muchas trabas en ese momento, ¿no? A nivel social, porque no todos estaban de acuerdo con esta posibilidad, ¿sí? Bueno, el caso de ellos llega a la corte, y llegado a la corte, ellos logran obtener una sentencia por parte de la corte que les permiten el divorcio vincular antes de que la ley se dicte, e incluso pueden contraer matrimonio unos meses antes de que resulte sancionada la ley 23.515. Entonces me parecía importante porque yo tampoco conocía de esta situación antes de hablarles de este tema. Pero bueno, siempre los cambios vienen, no son cambios fáciles, ¿no? Esto es importante también destacarlo. Bueno, acá entonces, me fui de la presentación, ¿no? Perdón. Ya estaba con lo último y me fui de la presentación. Vuelvo. ¿Sí? En cuanto a las características, ¿no? Las características del régimen actual, sí tenemos que tener en cuenta que estamos frente a un divorcio sin causa, ¿no? Un divorcio incausado, ¿sí? Se puede solicitar judicialmente, sin necesidad de invocar causa alguna, ¿no? Se elimina la separación personal. También dentro de la regulación que se hace del tema de la disolución del vínculo por divorcio, esta presentación, ¿no? Que se haga ya sea de manera unilateral o por ambas partes, debe acompañarse de una propuesta que regule vivienda, bienes, el tema de todo lo referido a las compensaciones y la responsabilidad parental, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que en peticiones conjuntas también se va a tener en cuenta el convenio regulador que se haga de estas circunstancias. El juez va a tener que lo va a controlar, lo va a revisar y eventualmente lo va a homologar, ¿no? De alguna manera se buscó, con todas estas modificaciones que el código tiene, es simplificar, ¿no? El proceso, garantizar la autonomía y evitar litigios prolongados, ¿no? En aquellos casos de ruptura, ¿no? Y donde ya no existe esas ganas de seguir juntos, ¿no? La posibilidad de seguir juntos. En lo que hizo las incorporaciones que tiene nuestro código actual también, tenemos que pensar también, presenté lo mismo me parece, perdonen, acá estoy haciendo un lío bárbaro. A ver ahora si se ve, no. Bueno, no me cambia, así que les voy a leer, les voy a leer, porque no me está cambiando la diapositiva, la tecnología me está... También está el tema de la compensación económica, ¿no? Esta compensación económica que va a buscar equilibrar el patrimonio de los cónyuges, ¿no? La posibilidad de equilibrarlo tras el divorcio, protegiendo al más afectado económicamente, ¿sí? Y se va a tener en cuenta, el juez ha de tener en cuenta en cada caso, evaluar el patrimonio de las partes, la edad, la salud, la capacitación de cada una de ellas y la dedicación familiar para fijar la compensación adecuada, ¿sí? Se va a atribuir también el uso de la vivienda familiar. Este uso de la vivienda familiar se va a asignar teniendo en cuenta el cuidado de hijos, la situación económica y la salud de los cónyuges, ¿sí? Y teniendo en cuenta en esta regulación también lo que destacamos o podemos destacar es la protección de los miembros quizás más vulnerables, aquellos que son más vulnerables dentro de esa familia. Bueno, en definitiva y en conclusión, en este breve, acotado
desarrollo de lo que he intentado transmitirles, lo que podemos ver es que de alguna manera en nuestra actual legislación, la cual regula el divorcio en nuestro país, ¿no? Lo que podemos ver es que es de alguna manera la consecuencia, ¿no? Se da como consecuencia de la evolución legislativa que hemos ido viviendo a lo largo de los años, ¿no? De alguna manera hemos pasado de un modelo rígido y religioso a uno flexible que va a intentar priorizar la autonomía y la libertad personal en el matrimonio, ¿sí? Hacemos hincapié en que el régimen actual es un régimen encausado y judicial que va a priorizar la dignidad y la libertad de las personas para disolver el matrimonio sin trabas innecesarias, ¿no? Buscando la protección patrimonial, y en esto vamos a encontrar como ejemplos lo que es conocido como la compensación económica y la atribución de la vivienda, ¿no? Que va a proteger a aquellos integrantes, como dije recién, más vulnerables tras el divorcio, ¿no? De alguna manera podemos decir que la normativa actual va a armonizar o intenta armonizar la autonomía individual con la responsabilidad social, gestionando rupturas o intentando gestionarlas, estas rupturas de una forma más justa y respetuosa. Esto era, bueno, básicamente lo que queríamos transmitirles. Quiero, para cerrar, ¿sí? Simplemente para cerrar, destacar, ¿no? Como el proceso inverso que nosotros hemos tenido en comparación a Roma. En Roma pasamos de un modelo en el cual, más que modelo, ¿no? En una situación en la cual hay libertad, ¿no? En cuanto a la disolución, pasamos de la libertad a la indisolubilidad, y acá al revés, ¿no? El caminito es al revés, de la indisolubilidad del vínculo matrimonial a la libertad, ¿no? De esta pareja para, en caso de que ya no exista esta affectio maritalis, estas ganas de seguir juntos, ¿no? Ya no compartir ese proyecto de vida. Bueno, cada uno tomar su propio camino. Espero haber sido clara y agradezco la escucha. Las felicito a ambas porque han sido en el tiempo súper completas, súper detallistas, tanto en Roma como en la actualidad, así que realmente fue un gusto escucharlas. José. Sí, yo también, no, tanto vos como yo, como los romanistas presentes, no han descubierto, porque realmente tanto Anabela como Adriana siempre son unas cultoras, digamos, del derecho romano con llegada al derecho argentino. Lo que estuve pensando en las conclusiones finales que estaba dando Anabela, que el matrimonio se estuvo amoldando a las exigencias sociales. Si bien le costó mucho, pero mucho, llegar a lo que soy, digamos que el affectio maritalis se termine, la gente se puede divorciar y comenzar nuevamente una nueva vida como se merece, y no con una ficción como era antes, o los matrimonios que se hacían en el exterior para cubrir apariencias exigidas por colegios privados que si no, no podían inscribir a los chicos. Bueno, toda esa, por eso dije esa apariencia, esa hipocresía. También es importante juzgar cada institución en cada momento, ¿no? Porque si lo hacemos hoy, miramos cómo era antes, no es un reflejo de una época social. Bueno, queda abierto si alguno quiere hacer alguna pregunta, si quiere hacer alguna acotación. Acá la libertad es libre y se puede, digamos, consentir o no con lo que se dijo, bueno, lo que se quiera, está abierto, digamos. No tenemos mucho tiempo, pero está abierto para que el que quiera hablar o decir algo. Yo quisiera agregar algo, doctor Costa, que no lo leí porque tenía miedo de no llegar con el tiempo y no dejar espacio para Anabela.
Pero encontré en Plutarco este hecho de que nadie puede ser obligado a permanecer con una persona si pierde el amor, porque se pierde, a veces el amor se pierde, y que tener que justificarlo con alguna causal grave, que a veces son pequeñas cosas que van mellando la relación y que se hace insufrible. Hay una anécdota que cuenta Plutarco relacionada con el divorcio de Paulo Emilio, y que da lugar a la frase esta que lo debemos haber escuchado todos: solo yo sé dónde me aprieta el zapato. Dice que casóse con Patiria, hija de masón, varón consular, y después de haber vivido en su compañía largo tiempo, disolvió aquel matrimonio, no obstante haber tenido de ella una ilustre sucesión, pues que dio a la luz al célebre Scipione a Flavio Máximo. Causa escrita de este repudio no ha llegado a nuestra edad, pero quizá fue uno de aquellos que hicieron cierta una especie que corre acerca del divorcio. Había un romano repudiado a su mujer y le hacían cargo sus amigos preguntándole: ¿no es honesta, no es hermosa, no es fecunda? Y él, mostrando el zapato, al que romanos llaman calcio, les dijo: no me viene bien, no está nuevo, pues no habría entre vosotros ninguno que acertase a qué parte del pie me aprieta. Y en verdad que por grandes y conocidos yerros se separaron algunos de sus mujeres, pero los tropiezos, aunque pequeños, continuos, de genio y diferencia de costumbres, estos se ocultan a los de afuera y engendran, sin embargo, con el tiempo en los que los viven juntos, desazones insufribles. A veces no necesita una causal grave para divorciarse, porque a veces las relaciones se van gastando y son pequeñas cosas que van mellando la relación. Eso nada más quería agregar. Yo quería, antes que Mirta, para hablar, Cristina, creo que había levantado la mano, yo alcancé a verla. Cristina, ¿querías decir algo? No la vi. Están silenciados, lo tiene que hacer por el chat porque está silenciado a los asistentes. Bueno, sí, el colegio tiene. Que la haga por el chat, yo la leo y la... Perfecto. Mientras escribe... Bien. Yo les cuento que, Anabela porque es muy joven, pero los otros que somos más grandes, el fallo Cejean, que fue de la Corte Suprema, que estableció el divorcio vincular cuando no existía, es decir, la disolución del vínculo, en ese caso, hubo, hasta que salió la ley, uno presentaba un divorcio por el 67 bis y pedía que se aplicara el fallo Cejean para que dieran disolución del vínculo. Y hubo algunos que lo citaron como precedente, o sea, hubo divorcios, pocos, pero porque fueron meses, pero hubo divorcios vinculares que en realidad no había ley que lo estableciera, sino un fallo de la Corte en un caso particular, pero lo fueron ampliando. Y fue llamativo, ¿no? Porque, bueno, todos se apuraron hasta que salió la ley. A ver, no, por ahora no hay ninguna pregunta. No sé si, Cristina, querés escribir en el chat. No, dice que no. Bueno, dice que no. Lo que sí hay en el chat, miren, pues, Anabela ya saludó, muchísimas felicitaciones para las dos, así que, bueno, realmente estuvo muy interesante, así que nada más que agregar, pero sí felicitaciones. Sí. Un agradecimiento a todos los que estuvieron. Sí, exacto. El agradecimiento que nos acompañaron en un horario complicado. Y bueno, y realmente muchísimas gracias a todo el ámbito romanista y jurídicos también, porque hay gente que no son romanos no somos, romanistas, y que están agregados, digamos, hoy, están gentilmente asistiendo a la mesa redonda. Bueno, entonces, sin más, quedamos liberados. Entonces, ¿te parece, Mirta? Sí, José. Bueno, entonces... Saludando a todos. Hasta el año próximo a las actividades del colegio. Gracias por habernos acompañado en las actividades. Y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Saludos para todos. Un beso para todos. Gracias y saludos a todos. Felicitaciones. Que Dios nos proteja siempre. Adiós. Gracias a todos. Un beso. Adiós. Ponemos un poquito de carnaval también.